Bueno, cuando me propusieron hacer esta charla, poco pensaba sobre nosotros, qué parámetros tomamos nosotros como asesores, ahí está, ahí se escucha mejor, ¿no? Como asesores en forraje conservado, a la hora de elegir un híbrido de maíz. Y sobre todo vamos a hacer foco en el por qué elegimos esas características y al último vamos a nombrarla. Bueno, como decían, yo trabajo también, aparte de mi actividad independiente, en la Cámara de Contratistas Forrajeros. Nosotros hacemos todos los años estadísticas, que son las estadísticas que se usan a nivel nacional sobre silaje. Y bueno, empezamos en el año 2006 y en el 2006 había alrededor de 500 hectáreas destinadas a silaje. Hoy están más de 2 millones de hectáreas. Vamos a seguir. Estas son las estadísticas de la campaña 17-18, de la campaña 18-19, están ahí a punto de salir, ya están casi cocinadas. Entonces, en la campaña pasada se hicieron 2.168.000 hectáreas, fueron destinadas a silaje. El 70% de la estructura que se utilizó para almacenar fue un silo bolsa. Eso fue cambiando. Cuando empezamos a relevar en el 2006, predominaba los silos aéreos y después pasamos a este resultado, que el 70% pasó a silo bolsas. Y el cultivo predominante, el 70%, o sea, 1.500.000 hectáreas, 1,5 millones de hectáreas, son destinadas a silo de maíz. Bien, esto lo que podemos ver es la importancia que tiene el maíz en los sistemas intensivos ganaderos. Vamos a hablar de silaje, y el silaje es un método de conservación. Y conservación es mantener y cuidar las características y propiedades de un material a lo largo del tiempo. En este caso es mantener la calidad del maíz en pie. Al momento que yo voy a cosechar, yo busco calidad y cantidad, y es mantener en el tiempo para que pueda llegar a la boca del animal. Si yo hago un silo de maíz fines de enero y se lo voy a dar en esta época, en agosto, la idea es que esa calidad que tiene el maíz a fines de enero, poder dársela de comer en agosto. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta, y por qué trabajamos, es que ningún proceso de conservación mejora la calidad inicial del material. Bien, eso es muy importante a tener en cuenta. Entonces, cada paso que nosotros vamos haciendo en el proceso de ensilado es un proceso, lo que nosotros llamamos de pérdida. Partimos de un potencial que puede ser la semilla, y a medida que nosotros vamos avanzando, cualquier cosa que hagamos mal, estamos perdiendo calidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, y seguramente si yo le pregunto a todos de picado o ensilado, o el momento de ensilado, ustedes se imaginan la máquina, el carro, la embolsadora o los tractores pisando. Pero esto empieza mucho antes. Esto es un proceso, empieza con una planificación. Empieza para saber cuántos animales tengo que alimentar, para saber cuántas hectáreas tengo que sembrar, bien, para saber la cantidad de reservas que tengo que hacer, qué estructura voy a utilizar, qué híbrido voy a utilizar. Entonces empieza con una planificación. Yo acá pongo agricultura. Yo sé que hace unos años ya Presid viene integrando la ganadería en este congreso, y está buenísimo. Porque como asesor de forraje conservado, lo que yo intento es juntar la agricultura con la ganadería. El ganadero necesita la agricultura, y está buenísimo empezar a integrarla. Después luego sigue el momento de cosecha, que ahí entramos en juego nosotros. O sea, tenemos que cosechar en el momento justo, donde tenemos tanto calidad como cantidad. El almacenamiento no termina en el momento que nosotros terminamos el silo, sino tenemos que hacer monitoreo para ver si la bolsa no se rompió, si el silo aéreo no está destapado. Tenemos que seguir monitoreando el almacenamiento. Y extracción y suministro, que es donde hoy más pérdidas tenemos. Hoy tenemos alrededor del 50% de las pérdidas en suministro y en extracción. Bien, antes, cuando nosotros hablábamos de forrajes conservados, se decía que teníamos que cosechar fibra, que teníamos que cosechar volumen. La cantidad tenía más peso que la calidad.
Hoy lo que nosotros estamos buscando es cosechar kilos de nutrientes digestibles por hectárea. Bien, entonces la calidad ya tiene mucho más peso que la cantidad. Tenemos principalmente dos objetivos, uno económico y otro nutricional. Económico es que con nuestro silo tener una alta eficiencia de conversión, así que con 1 kilo de silo poder producir la mayor cantidad de kilos de leche o kilos de carne. El nutricional es cosechar la mayor cantidad de nutrientes digestibles. Nosotros en 2 establecimientos trabajamos en conjunto con nutricionistas y con la parte de agricultura. Entonces el objetivo de la calidad de nuestro silo lo va a poner el nutricionista. Nosotros trabajamos con Fernando Vargo y él nos dice que él quiere un silo con 38% materia seca, 35% almidón, menos del 40% de FDN y más del 42% de la digestibilidad de ese FDN. Entonces nosotros, tanto de la parte de agricultura como el forraje conservado, tenemos que trabajar para darle a Fernando esa calidad. Y Fernando, en realidad, lo que a nosotros nos transmite es lo que va a querer el animal, es lo que quiere la vaca. En este caso, una vaca de leche. Entonces, el objetivo a nosotros nos pone el animal. Yo aquí les quiero mostrar cómo impacta la calidad sobre la producción. Esto es de un laboratorio, lo que hicimos, agarramos los últimos 200 análisis y los clasificamos como los 5 superiores, hicimos un promedio, los 5 inferiores, hicimos un promedio y el promedio de los 200 análisis. Como me apuré un poquito con los tiempos, lo vamos a pasar, pero fíjense, el ácido láctico quiere decir que los mejores silos tuvieron una buena fermentación. Fíjense la cantidad de almidón, Fernando nos pide mínimo 35, la digestibilidad de la fibra y la cantidad de FDN. Estos son los silos de inferior calidad. Fíjense, menor materia seca, no tuvieron una buena, tenemos menos ácido láctico, esto nos indica que no tuvimos una buena fermentación. Bajo almidón, la digestibilidad de la fibra bajó y la FDN también está superior a lo que nosotros usamos como parámetro. Y el promedio general de las 200 muestras, bien, tuvo una buena fermentación, más o menos intermedia entre los mejores y los últimos, una buena cantidad de almidón, un poquito baja al objetivo de la digestibilidad de la fibra y una buena cantidad de FDN. Ahora bien, con un colega nutricionista agarramos estos promedios, los pusimos en un programa de nutrición para leche, yo trabajo mucho en leche, y dijimos a ver cómo impacta la calidad del silo en la producción. Usamos la misma dieta, la misma cantidad de silo, y lo único que le cambiamos, le pusimos estos valores de calidad. Y fíjense, un silo de baja calidad, en este caso está produciendo, la vaca tiene potencial para producir 26 litros. El promedio me dio 28,5, que la vaca podía producir 28,5. Y los de mejor calidad podían producir 30 litros. Y en realidad nosotros, obtener estas diferentes calidades es una cuestión de trabajo y también de decisión. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a tener estos silos de mejor calidad? ¿Y cuál es el proceso y qué tenemos que tener en cuenta? Como le dije, a mí yo estoy trabajando y estoy haciendo mucho hincapié en juntar la agricultura con la ganadería y específicamente en el trabajo que me toca hacer. Entonces, yo lo que estoy tratando de fomentar el ingreso de la agricultura de precisión en los forrajes conservados. Hoy ya las máquinas picadoras, ya cuando terminan de picar, ya tengo el mapa de rendimiento del lote, igual que las cosechadoras. Entonces, tendríamos que utilizar semilla de calidad, hacer correctos análisis de suelo, fertilizar adecuadamente y necesariamente, correcta densidad de siembra, que eso va a hablar después Jonathan, correcta implantación, bien, o sea, utilizar todos los recursos que tenemos para generar un buen cultivo. En postemergente, buenos controles de maleza, insectos, enfermedades, fertilización. Cuando apuntamos a un silo, solamente no tenemos que cuidar el grano, sino tenemos que cuidar toda la planta. Por eso, más que nunca, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos para poder cuidar el cultivo. Otro punto
muy importante el momento óptimo de cosecha. Si acá hay agricultores, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que cosechar soja o trigo? Vamos, medimos la humedad del grano y sabemos si tenemos que entrar a cosechar o no. Bueno, esto es lo mismo. Cuando nosotros le hacemos una radiografía a la planta de maíz, en la parte basal, en la parte de abajo, es donde se acumula la menor cantidad de materia seca, o sea, donde tenemos más agua. Esto es muy importante saberlo para cuando nosotros tenemos que tomar alguna decisión extrema, saber cómo manejar la altura del cabezal. A lo mejor tenemos que entrar porque nos quedamos sin silo, el maíz todavía le falta desarrollo y tenemos que juntar, bueno, para elevar la materia seca, aumentamos la altura de corte y estamos cosechando más materia seca. En la parte de arriba de la planta es donde tenemos un nivel medio de materia seca, pero la mayor cantidad de materia seca y digestible, o sea, de mayor calidad, se encuentra en los granos, en la parte reproductiva de la planta, ¿bien? Específicamente en el grano, ahí es donde tenemos la mayor cantidad de materia seca y de calidad. Entonces ustedes me dicen, pero ¿cómo le hago si no tenemos un medímetro? ¿Cómo determino la humedad de la planta? Bien, nosotros lo hacemos. Elegimos plantas representativas del lote, usamos un chipeador, en este caso, como ven ahí, nosotros tenemos una moledora de grano Loito común, le cambiamos la zaranda, le ponemos una zaranda más grande, procesamos la planta, bien, como la ven ahí, y hacemos la materia seca en microondas. Para mí es el mejor método, bien, y el más seguro, y el más rápido, y a campo, que tenemos todo disponible, hacerlo en materia seca. Hoy ya hay algunos que estamos inventando con estufa para poner más cantidad de materia seca, para poner más cantidad de muestras, unas estufas esas eléctricas, ponemos cubre, pero bueno. Pero el microondas es el mejor método y creo que todos estamos al alcance. Entonces, ¿con qué materia seca debería confeccionar o debería comenzar la cosecha? En este establecimiento que estamos trabajando desde el 2012, lo que hacemos es un control de cosecha muy intensivo y medimos la materia seca del cultivo en el momento de la cosecha y después sabemos que esa medición en qué bolsa está y después le hacemos un análisis de silo. Y lo que nosotros vemos, que esto es muy importante tener en cuenta, que la materia seca del cultivo, después cuando yo hago la materia seca del silo, baja en promedio 2,5 puntos, 3. Bien, entonces si nosotros entramos en 35% de materia seca, cuando voy al silo voy a tener 32,5. Eso es muy importante a tener en cuenta. Con la regional de Apresid de Villa María empezamos a evaluar distintos híbridos de maíz y le hacíamos calidad en el momento de cosecha, le hicimos calidad en el momento de cosecha y después ya con el silo estabilizado. Y les quería mostrar un promedio, no cada híbrido, sino un promedio de todas las muestras y la diferencia entre la planta y el silo maíz entre los diferentes parámetros. Fíjense, la FDN en el silo disminuye un poquito, la lignina también, la digestibilidad de la fibra aumenta en el silo. Fíjense el almidón, esto es el parámetro más notorio del cambio de calidad. Fíjense, el almidón disminuye el porcentaje de almidón, pero aumenta casi 10 puntos la digestibilidad del almidón. Esos kilos de leche por tonelada, en el laboratorio, Rock River es un laboratorio internacional donde tienen una fórmula que para cada alimento te dice aproximadamente, a través de una ecuación, cuántos kilos de leche te produciría cada tonelada de alimento. Entonces fíjense que aumenta los kilos de leche. Y la materia seca. Se volvió a confirmar lo que nosotros venimos midiendo. Bien, la materia seca de cosecha disminuye después en el silo. Eso es un aspecto muy importante a la hora de saber cuándo voy a entrar a cosechar o a picar el cultivo. Entonces, ¿cuál es mi ventana de picado? Mi ventana de picado, personalmente, arranca en 38% de materia seca. Bien, si yo quiero tener un silo de 38% de materia seca en promedio, mínimamente tengo que arrancar en 38% de materia seca. Y el límite máximo me iría a 45. ¿Cómo lo ven este cultivo? ¿Qué materia seca tiene aproximadamente? Fíjense que está entrando la máquina, así que es momento de cosecha. ¿Cuánto dice que tienen? Uno rápido. ¿Cuánto? ¿38?
40, 41. Fíjense, después en el ensilado baja un punto. Fíjense cómo estaba el grano. Lo que nosotros buscamos también es almacenar la mayor cantidad de almidón posible. Y como nosotros, perdón, fíjense, estos son 3 lotes. Fíjense la calidad de los hilos. Si yo tuviese que elegir de estos 3 lotes, son muy buenos los 3, pero yo elegiría el del medio. Y el del medio, cuando lo cosechamos, tenía 47% de materia seca. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No se apuren a picar, no sean ansiosos. Obviamente esto depende de cada zona, pero no sean ansiosos y si lo pueden esperar un poquito, mejor. Y si se les pasa, no se desesperen tampoco. Bien. Como nosotros picamos ya con el grano duro y muy avanzado, es fundamental el procesado de grano, tener un buen craqueado de grano, para que después el animal pueda aprovechar mejor ese almidón. Si no, no lo aprovecha y pasa directo a bosta. Entonces, ¿cómo evaluamos el procesado de grano? A través de unas bandejas Pentey, donde la primera bandeja tiene un diámetro, cada orificio tiene un diámetro de 19 milímetros, la segunda tiene un diámetro de 8 milímetros. Y la tercera es ciega. Nosotros ponemos muestras, zarandeamos y vamos directamente para ver procesado de grano en la segunda bandeja. Si hay algún grano en la segunda bandeja, quiere decir que el cracker no está trabajando bien. ¿Por qué? Porque el diámetro normal de una semilla de maíz, ¿cuánto tiene? 10 milímetros, 11. Entonces, si el orificio tiene 8, no pasa. Si está craqueado, si está procesado, todo el grano tendría que estar abajo. Esto es muy fundamental, sobre todo para los valores de materia seca que trabajamos y grano avanzado. La digestibilidad del almidón y la materia seca, o sea, a medida que aumenta la materia seca, el procesado de grano tiene un alto impacto, como ven ahí, en la digestibilidad de ese almidón. Y también, si nosotros vamos a hacer un silo aéreo, el procesado de grano tiene mucha influencia, tiene mucho peso sobre la densidad. ¿Por qué? Si yo tengo este hueco y pongo el grano entero, fíjense en todo lo que me queda por recubrir de esa superficie. Si yo lo quiebro, ocupo mejor esa superficie y voy a obtener mejor densidad. Va a ser mucho más fácil el pisado. Entonces, bueno, como les dije, no sé cómo estoy con los tiempos, pero ya terminamos. Bien, como les dije, esto fue como una previa a decir qué es lo que yo busco en un híbrido de maíz. Paquete biotecnológico, porque más allá del grano, tengo que cuidar toda la planta. O sea, tengo que llegar con buena sanidad de hoja, con la hoja lo más verde posible, bien, y en estado avanzado. Alto rendimiento en grano, en el órgano reproductivo donde está la mayor cantidad de materia seca y materia seca de calidad. Uniforme secado de planta y espiga, bien, o sea que no se me arrebate ni la planta ni tampoco la espiga, o sea que yo pueda esperarlo el material y la planta todavía permanezca en verde. Alta digestibilidad de fibra, que eso es a través de manejo principalmente. Buena relación planta y espiga, que no tenga ni mucha planta y una espiga chiquita, ni tampoco tenga mucha espiga ni una planta chiquita, porque también tengo que cosechar cantidad, ¿no? Materia seca. Alta producción de materia seca. Tamaño de grano, grande para el procesado. Mientras más grande es el tamaño, más fácil se lo va a hacer la máquina y al cracker para procesarlo. Si tenemos tamaño de grano chiquito y encima mucho volumen, lo tiene que craquear igual la máquina, pero le cuesta un poco más. Y acá, buena ventana de picado. Nosotros lo que tendríamos que hacer es buscar híbridos. Cada zona es un mundo, pero tendríamos que buscar híbridos. Primero adaptados a cada zona y que no se me arrebaten. Que cuando yo tenga de 38 y 42 materia seca, no de un día para el otro, se me arrebate. Bien, que tenga un tiempo prolongado para que llegue el contratista, para que tenga tiempo de trabajar. Si pasa algún imprevisto, no se me arrebate el material. Yo sé que es jugar muy finito, pero bueno, nosotros como técnico tenemos que tratar de hacer lo ideal.
Como conclusión, si vinieron a buscar que les diga qué híbrido de maíz es mejor para silaje, no se los voy a decir porque no lo sé. Les voy a ser sincero, depende de cada zona. Lo que nosotros hacemos en cada establecimiento es hacer pruebas y vamos buscando cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades, a nuestro clima y a nuestro establecimiento y a nuestro manejo sobre todo. Así que bueno, ese es un poquito el mensaje. Espero que no los haya desilusionado si vinieron a buscar otra cosa. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Fernando. Queda abierto el espacio de preguntas. Hola, hola. Ya que no tenemos, buen día, buena charla. Buen día. Ya que no tenemos el nombre del híbrido, sabíamos que no lo ibas a decir, así que no te preocupes por la expectativa. Pero sí me hubiera gustado ver información, entonces la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es la variabilidad? No solamente por el trabajo que tienen ustedes, sino por el conocimiento que tenés. La variabilidad que podés esperar en la calidad del silo, provocada por el material genético. ¿Se entiende la pregunta? La pregunta es así, es porque a veces el material genético afecta mucho a algunas cosas y otras veces no las afecta. Entonces, como estamos hablando de calidad de silo, me parecía importante. Sí, la verdad que lo estamos empezando un poquito a estudiar. Como no podemos tampoco, no podemos elegir, porque sinceramente no es que no lo quiero decir, es que no tengo la recomendación de decir este híbrido. Lo que nosotros estamos empezando a trabajar, por eso no presenté datos, es trabajar sobre híbridos tipo de grano, ¿bien? O sea, semiden o frin. Vamos a hacer esa selección y vamos a trabajar sobre calidad y sobre rendimiento sobre eso. Pero no tengo todavía, estamos empezando a trabajar sobre esto. Y bueno, yo creo que, no sé si, Estefanía, vos tenés algún dato con la pregunta. No, nosotros, sinceramente, cuando se planteó con la regional para hacer silo, digo, bueno, porque siempre veíamos resultados de planta. Bueno, pero veamos resultados del silo. Y lo que podemos ver es que no tenemos mucha modificación de los parámetros. Bien, entonces, bueno, eso es, la verdad que no tengo datos para brindar. ¿Qué tal? Relacionado a la pregunta de él, ¿qué diferencias han encontrado con respecto a la biotecnología en la calidad del silo? O sea, te hablo, no sé, el mismo material genético con RR versus un BT Pro. Sí, la calidad del silo y sobre todo en calidad depende más del manejo que del híbrido. Bien, si nosotros le hacemos un buen manejo, más allá de la biotecnología, haciéndole un buen manejo, voy a obtener mucho mejor calidad que haciendo un mal manejo. Porque yo puedo tener toda la biotecnología y no aplicarla. Bien, no sé si esa es la respuesta. Sí, yo siempre busco, depende de la zona, el evento que mejor se adapte, y el objetivo mío es, como te dije, es llegar al momento de cosecha con la planta sana, hoja sana, la más verde si es posible, y el grano que acumule la mayor cantidad de almidón posible. Entonces yo creo que sí, que vale la pena gastarse unos mangos y me lo va a devolver en calidad de silo y me lo va a devolver en producción, ¿no? No sé si responde. Perfecto. Buen día. Bueno. Ahí cuando pusiste la digestibilidad de la fibra que había que tener en cuenta, dentro de ese parámetro de óptimo de porcentaje de materia seca de secado, ¿dónde ubicás ese diferencial en digestibilidad de fibra? En entendido que más o menos deberían ser... ¿Qué materia seca? No, digo, en el entendido que en ese ideal de porcentaje de materia seca de la fibra no debería haber mucho diferencial entre materiales o en... ¿Me explicó? No, perdón. Claro,
sacar el grano de ahí, ¿no? O sea, Sí, la fibra, la planta. En el porcentaje de entre 38 y 45 que hablaste Sí. de materia seca, ¿dónde ubicás vos ahí que hay un diferencial en la digestibilidad entre una variedad u otra, un material u otro? Eso es lo que no entendí. La verdad que no, te digo, no lo tengo todavía bien estudiado qué materia, o sea, cómo va variando cada material. ¿Bien? Sí, bien. En el entendido que Pero me pare- varía, o sea, según la materia seca a medida que avanza, me va disminuyendo esa digestibilidad de fibra. Pero sobre la digestibilidad es mucho más importante tener en cuenta el porcentaje de FDN que es la digestibilidad de ese FDN. ¿Se entiende? Sí, El correcto. porcentaje de fibra. ¿Por qué? Porque el FDN es un limitante de consumo. O sea, a mayor cantidad de FDN limita el consumo del animal, por llenado fisiológico. Llenado físico, perdón. Entonces, más allá de la digestibilidad de ese FDN, que es importantísimo, lo que yo busco es disminuir ese FDN. No sé si... Sí, está. No, mi pregunta era si tenías algún rango de materiales que en el mismo porcentaje de materia seca, ¿no? O sea, en el mismo óptimo de picado tuvieran más o menos digestibilidad de la fibra. Esa era la pregunta. Bien. Pero No. tal, lo No. bicho por ahí. Está. Sí, igual, para evaluar materiales es muy complicado, bien, porque tenemos que cosecharlo a todos con igual materia seca, bien. Entonces tenés que cosechar cada material en distintos momentos, entonces es complicado evaluarlo, pero si lo van a evaluar, lo que recomiendo es que cuando evalúen siempre se fijen la materia seca del material, sobre todo por el ciclo. ¿Cómo te va? Discúlpame, te hago una consulta. ¿Hacen algún control de enfermedades antes del silo y durante el almacenamiento? No, durante el almacenamiento no. Antes del silo me dijiste, Claro, o sea, en la planta. Claro, en planta y después controlan Sí, cómo van las enfermedades dentro del almacenamiento. No, mira, hay un trabajo hecho por la gente de BAF con la aplicación de fungicidas y después cómo se relaciona con la calidad del silo y hay respuestas. Bien, no sé si esa es la pregunta, pero después no hacemos ningún control después una vez que esté almacenado. Sí, o sea, si vamos a hablar de almacenaje, sí, utilizar de vuelta lo mismo, todas las herramientas, inoculantes para generar buenas fermentaciones y con eso bajamos la incidencia de enfermedad. No. ¿Sí alguien más tiene la pregunta? Bueno, una yo. Te iba a hacer una pregunta. Sí, en general los semilleros están recomendando materiales para silo. Sí. ¿Es tal así? Digamos, hay que seguir un poco lo que ellos te recomiendan, ¿no? Hay materiales que por ahí no están dentro de los silajes que pueden estar teniendo resultados No, similares. hoy hay varios semilleros que están trabajando. Yo como objetivo les pondría las características estas que puse. Bien, si yo tengo que recomendar un híbrido o le tengo que decir al semillero, che, trabajen en alguna línea de trabajo, sería esto. Bien, sobre todo lo último. Y bueno, y uniforme secado entre la planta y la espiga es clave. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminado este taller. Agradecemos a Fernando la exposición. Gracias.